estarías más seguro frente a un pelotón de fusilamiento, porque en el pelotón de fusilamiento sabes que te vas a morir. Y ahí están todas las escopetas apuntadas hacia ti, y alguien va a decir fuego y te vas a morir. En una audición no. En una audición no lo sabes. Pero la primera es una pregunta obligada. ¿Por qué filosofía, Claudia? Porque fíjate que fue muy extraño. Mis papás siempre dijeron, bueno, pues te vas a dedicar al teatro, ¿no? Toda tu vida has hecho teatro, te vas a dedicar al teatro. Y fui una de las afortunadas o desafortunadas que le dijeron, pues estudia lo que quieras. Y me entró el pánico. Y dije, yo no voy a estudiar teatro, porque ¿de qué voy a vivir? ¿No? De teatro y de teatro, hasta ahorita ha sido mi hobby. Entonces, ¿por qué no filosofía? Está peor que el teatro. O sea, la verdad, fue una tontería, pero como que era una carrera más institucional o Académica. más académica y más, Reconocida. no, y además te daba ahí como que un prestigio, pura estupidez. Em, y resulta que una compañera mía de la secundaria, de las que nos seguíamos viendo, su hermana era la directora de la carrera de filosofía en la UP. Y entonces eh, me dice, ¿por qué no te vienes a estudiar filosofía? Te doy beca. Pero además yo conocí a alguien de la SEP, no sé qué, entonces dijo mi mamá, perfecto, conseguimos beca por fuera, total beca completa, y pues me metí a estudiar filosofía. Y el problema, yo creo, es que a los chicos venimos de estudiar cosas que no nos gustan, y nos gustan, ¿no? Como es en la secundaria y en la prepa, que lo mismo estudias biología, que química, que historia, que geografía, que inglés, que mecanografía, o sea, estudias como muchísimas cosas y entre ellas hay cosas que te gustan y que no te gustan. Entonces entras a una carrera en donde permanece el mismo esquema, hay cosas que te gustan y no te gustan. Historia de la filosofía, bueno, me encantaba. Tuve muy buenos maestros, afortunadamente, también de ética, de lógica, de ya cosas de filosofía. Y dije, ay, esto está chido, ¿no? Entonces estudié la carrera, terminé la carrera, pero siempre estuve haciendo teatro, siempre. Era como, o sea, siempre te estoy hablando de que mi hermano más chico nació 8 años después que yo y yo hacía teatro y lo seguí haciendo y lo sigo haciendo. Y 3 veces he dicho, a la mierda se va el teatro. No quiero saber más de teatro. Le tiré un libreto a un director, me tiré a la televisión, no, o sea, ya sabes, dramas. A ver, entonces esta segunda pregunta creo que tenía que haber sido la primera. Yo tenía la idea de que primero fue la filosofía y después te derivaste al teatro, pero no. Entonces, ¿cómo aparece el teatro en tu vida? No, más bien, ¿cómo no desaparecido en mi vida? O sea, y Pero, que, ¿tu recuerdo más antiguo del teatro es como espectadora? no, mi recuerdo más antiguo del teatro fue antes de que naciera precisamente mi hermano. Había una pastorela en el casino de Reynosa, que era donde vivíamos, y pues había una pastorela y necesitaban una Virgen María y un San José, y estaban esperando que naciera Mauricio para poderlo poner de niño Dios, pero Mauricio se tardó muchísimo en nacer, y ahí empezó. Y de hecho es de antes. Nos empezaste como virgen. Empecé como virgen en el teatro. No, en realidad creo que fue de China Poblana, porque mucho antes había habido un como desfile, una cosa así. Este, y como bien dice Goethe, recordamos las cosas que, que, que usamos, ¿no? O sea, aquellas que ya no usamos, pues las vamos olvidando. Entonces, como que tengo fragmentos de infancia, de estar arriba de un escenario o de estar participando en algo escénico, ¿no? En alguna actividad escénica, la que fuera, porque si había que jalar cables en algún lugar, ahí iba yo y me metía y jalaba cables. Que si había que hacer
el número de la gimnasia, de la no sé qué, ahí estaba yo metida. Por ahí tengo una foto como en primaria también, haciendo cosas escénicas. Y ahí yo más bien, eh, más que cómo aparece el teatro en mi vida, es cómo no ha desaparecido en mi vida. O sea, creo que de los 60 años que tengo, han sido, creo que fueron muy pocos, fuera el ¿Tu familia nada, lo propició? Nada. nada, nada. Yo creo que yo fui a ver una obra de teatro, pues, como a los 10 años, una cosa así. Y yo ya, pues ya. No es que me dedicara, sino yo ya había probado Estar en un escenario, subir, bajar. la droga. Ok. ¿Hay algún momento ya, digamos, en tu etapa adolescente, adulta, en donde digas, ahora sí estoy en el teatro consciente, haciendo lo que me gusta, lo que quiero? ¿O seguiste, sí, digamos, de manera empírica? Seguí toda mi vida de manera a brincos, o sea, dando tumbos. Hubo una época que estuve muy cerca de académicos más cercanos a la ópera que al teatro, pero me di cuenta que en el teatro yo carecía de formación. Entonces entré a la UNAM estudiando filosofía, o muy cercana a haber terminado la carrera. eh, Me metí como oyente en clases de producción, de dirección. em, Luego, ¿En la Facultad de Filosofía en la o facultad pública? no, en la UNAM, En la UNAM. en CEU, Sí, sí. en CEU. eh, Porque una de las chicas que estaba en ese grupo de ópera era maestra de dirección y el otro era maestro de producción, entonces me metía como oyente. eh, y luego empecé a estudiar con Margules. Cuando Margules empezó su escuela, pues anduvo por toda la Ciudad de México, porque anduvo en la Nueva Santa María, anduvo en el Teatro Xola, anduvo en, ¿cómo se llama?, en la Roma. Pero con Margules, ay, Margules, siempre fue una relación muy extraña. Fue una relación, yo siempre estudié con Margules el primer semestre, como 4 años, pero nunca pasé el primer semestre porque nos peleábamos. Y entonces, yo no voy a pues si no lo hace, entonces se va, pues me voy, ¿no? Y entonces regresaba, oiga, maestro, es que quiero volver. Ah, sí, 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 cómo no, usted puede venir cuáles veces. Y nos volvíamos a pelear, pero con Margules las relaciones siempre, creo que si alguien conoció al buen Ludwig, entenderá de qué estoy hablando, y cómo no pasaba a mayores tampoco. O sea, no era un hombre que guardara rencores o que. No, no, no. Nos peleábamos, nos insultábamos, más apenas, uy, ya le regué, más apenada estaba yo que él, Que así como, no pasa uno nada. más, otro peleonero. No, pues sí, Eh, bueno, de cualquier manera, digamos, has venido estudiando, o sea, formándote así es que ese es el a retazos. problema de haber estudiado filosofía, ¿Por? porque te queda siempre el gusanito de, bueno, pero ¿quién lo dijo? Bueno, pero ¿dónde lo dijo? Bueno, pero a ver, vamos a averiguar. Bueno, pero entonces hay que seguir estudiando. Bueno, entonces hay que seguirse preparando. Entonces hay que. Y hasta la fecha yo sigo en un taller de dramaturgia con Estela Leñero. Que estuvo ahí sentado hace como 15 días. Muy bien. Y habló muy bien de ti. No, no, es un sol de Y mujer. otro que habló muy bien de ti, y esa es por ahí va la siguiente pregunta, es Jaime Matarredona, también estuvo aquí. Y nos dijo, dice, bueno, es que yo. Entonces te empezó a mencionar, esto con Claudia. Ahora que hago recuento, dice, tengo una historia larga con Claudia. No, sí, tenemos una historia muy larga, Muy Jaime larga, y yo. exactamente. Y Ángel Ancona. Y con Ángel Ángel Ancona. Ancona también. Exactamente. A ver, háblame de eso, porque creo que ahí era todavía la Claudia Romero que hacía de todo, ¿no? O sea, lo mismo actuaba que dirigía, producía, todo. Creo que el teatro tiene esa maravilla, que no es como es la creación de mundos y de universos. No puedes ser ajeno a todo lo que sucede en el teatro. Ahorita que me empezabas a decir,
Bueno, pero no, o sea, no nada, vamos a hablar de teatro, pero de todo lo que, o sea, todo, y no acabamos nunca, Hugo. Eh, con Jaime, en los 80, más o menos principios de los 80, él estaba todavía en preparatoria y, y- y él de hecho empezó a estudiar la carrera de química y luego ya se dedicó más al teatro y hacia principios de los 90 hicimos una puesta en escena que ahora le llaman interactiva. En aquel entonces es que era un chingo de gente y estábamos en un lugar bien bonito, entonces pues había que aprovecharlo, ¿no? De una obra que a mí siempre ha sido mi fascinación, que es Hamlet. Y ahí coincidimos mucho Jaime y yo. Entonces, Hamlet, digo Hamlet, fíjate, Hamlet. Jaime ya estaba estudiando con Quintanilla, me parece, Sí. porque Jaime, él sí era muy clavado actor, tipo Morris, ¿no? Que, no, yo soy actor, yo soy actor. ¿Y qué pasa? El teatro es tan grande, son universos tan inabarcables, tan inasibles, tan imposibles de meterte, que, que pues bueno, finalmente tienes que entrar en todas las áreas y descubres que hay muchas áreas que han sido poco exploradas, o hay muchas áreas que te interesa explorar, o hay muchas áreas en donde ni siquiera te has metido y entonces te metes y a ver qué hay, ¿no? En fin, hay muchos elementos. Y en la UP, el director de la compañía de teatro, no el primero, pero de los primeros directores que hubo fue Ángel Ancona. Y entonces Ángel quería hacer un Cid campeador, ahí mezclado con muchas cosas. Y entonces hubo que integrar a la compañía de la prepa y ahí fue donde apareció. No Jaime, o sea, te estoy hablando de Jaime Matarredona, Víctor Zapatero, o sea, son esos chavos, ¿no? Si todos, en este pueblo todos somos hijos de Ángel Ancona, como diría Juan Rulfo, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué tal? ¿Quieres que siga? Yo me Sí, 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 sigo. sí, sí, un Ah, poquito bueno. más. Entonces, Jaime se convirtió en una pieza medular en lo que era la compañía de teatro de la UP. Y hicimos muy buen equipo. Él estaba muy metido como actor, pero también estaba muy metido en las cuestiones técnicas, junto con Mauricio, mi hermano, que es otro de los de ahí, ¿no? Eh, y la primera esposa de Jaime es compañera de una sobrina mía, porque entonces teníamos que conseguir gente que nos ayudara. Ya sabes, o sea, y se formó un grupo muy interesante, muy bonito, y de donde venimos, pues Rebeca Moreno también es hija. Ella ya no es hija de Ángel Ancona, porque ella ya entró cuando Ángel salió. Este, también actor, o sea, Ángel era actor. Todos entramos por ese lado, pero vuelvo a lo mismo, o sea, te subes a un escenario y te das cuenta de que no estás solo. Te subes a un escenario y dices, ¿y quién es ese señor? ¿Qué está haciendo allá? Y vas y te asomas y dices, ah, qué padre, qué interesante lo que está haciendo, ¿no? A ver, hablemos ahora ya de tu trabajo concretamente. ¿Cómo nace ¿Cuál trabajo? como directora, el primero? No, no sé si el primero, pero el primero que vamos a abarcar exactamente. Porque yo fui Actriz, actriz. pues, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. También. Pésima, Este, por cierto. hablemos de la directora, que es muy buena, exactamente. Dirías tú, ¿cuál dirías tú que es esta mi primera dirección? Aquí ya fui director. Es difícil. Es como ahora que me preguntas, y cuándo, y en qué momento dijiste, esto es hacer teatro y a eso me voy a dedicar? Nunca, nunca, nunca. O sea, nunca tuve la conciencia, nunca he tenido la conciencia. Hasta que empecé a decidir no hacer teatro, empecé a darme cuenta que lo mío era hacer teatro. Y no por otra razón, sino porque no sé si te pasa a ti, pero cada vez que dices, ay, ya, por fin voy a descansar, en ese momento aparece una bronca. Ay, ya, por fin, ya acabamos con esto, y en ese momento aparece otra cosa. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Ya, por fin, no me voy a dedicar al teatro,
me voy a ir a la televisión. Llegas a la televisión y te encuentras gente que está haciendo televisión porque en realidad necesita dinero para hacer teatro, ¿no? No, ya me voy a tirar a la publicidad, no quiero volver a saber nada, ¿no? Entras a la publicidad y recibes una llamada telefónica, oye, necesito tal cosa para tal, ¿no? Yo soy una, ¿cómo diríamos? Una creyente del teatro. No soy directora, no soy actriz, no soy dramaturga, no soy directora de casting, no soy productora y sin embargo soy todo eso. O sea, mi historia no se entiende sin haber pasado por todos esos lugares, ¿no? Si tú ahorita me dices, vamos a dirigir una obra de teatro, órale. Entiendo más o menos cómo leer un texto dramático, entiendo más o menos cómo pasar del papel a un escenario, entiendo más o menos qué tipo de luces debe de haber, entiendo más o menos qué transiciones sería conveniente hacer, entiendo más o menos, ¿no? Y mientras estás dirigiendo dices, pues soy directora. Y luego te pones a escribir y lo metes en un cajón y un día llega alguien, abre el cajón y dice, vamos a hacer esta obra. Y ahí eres dramaturga. Y hay que meterle lana a una producción que queremos hacer. Y ahí eres productora. Y hay que tomar decisiones con respecto al elenco, con respecto a lo que... Y ahí eres productora. Y necesitamos el casting de tal obra. Y ahí me vuelvo directora de casting. Y si ahorita me dijeras, hay que jalar los cables para hacer esta puesta en escena. De hecho, cuando terminó y Bestia, la primera vez, me fui al Festival Cervantino como técnica. Me llevé mi camioneta, porque tenía una pick-up. Me llevé mi caja, mi oficina portátil, que es un case, ¿no? Con ruedas. A, a treparme ¿cómo se llama? A las construcciones, a los espacios en el festival, del festival, A jalar, a subir el cable al foco y todo. y a poner las luces y a no sé qué, ya sacar licos vomitados al lunes siguiente, ¿no? De las escaleras, de las escalinatas de la universidad, y a robarnos el vino de consagrar del cura de no sé dónde, porque estábamos esperando para que hacer la prueba de audio de no sé qué, ¿no? Y, o sea... Por todo. Sí, ahorita afortunadamente también el cuerpo te dice ya, bájale, ¿no? También el cuerpo te dice hasta aquí. Si no, yo seguiría trepada en las escalinatas de la En algún paso de universidad. gato. Exactamente. Bueno, ojalá fuera paso de gato, porque ahí son más seguros por lo menos. Sí. Ajá. Bueno, y en toda esta variedad de cosas, ¿hay alguna que disfrutes especialmente, que padezcas especialmente? Padecer es difícil, aunque dentro de los procesos creativos, vamos a decir dirección, texto, Dramaturgia. porque he hecho también adaptaciones, traducciones. Lo que esos procesos pueden llegar a ser muy tortuosos, no dolorosos, tortuosos en el sentido de no sabes por dónde, ¿no? Por dónde resolver, que dices, es que esto, ¿cómo brinco de acá para acá? ¿No? ¿Cómo paso? ¿Cómo le hago? Que va desde un simple cambio de luz hasta construir una escena que no esté escrita y entonces que le puedas dar continuidad. No sé, ahorita por decir una estupidez, una pelea o X, ¿no? O sea, no es que sea, no es que no te guste, pero es parte del proceso, ¿no? Disfruto
Disfruto mucho la dirección de actores, disfruto mucho. El papel en blanco me pone muy mal. Sí, creo que es lo más difícil. Para mí hasta ahorita ha sido lo más difícil, el papel en blanco. Estos últimos años me he dedicado al casting, como bien lo sabes, sobre todo al casting de teatro musical, que es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. O sea, hay cosas. ¿Cuál ha sido la que más te ha costado trabajo? La que viene. Ya me imagino, o sea, la que viene va a ser la peor, ¿no? Sobre todo cuando estás en el momento. Pero por otro lado, también hay una gran satisfacción cuando ves al equipo creativo que dice, este es el elenco que quiero, ¿no? Y ya está. Y en casting hay algo que no encuentras fácilmente en las otras responsabilidades, que es, no importa quién opine, no importa quién me lo mande, no importa de dónde salga, lo que necesito es tener un elenco, es llenar cuadritos, que curiosamente se contrapone mucho a lo anterior, pero yo necesito que Aladín tenga un nombre de este lado, y no uno, 3, porque es el titular más los 2 covers, ¿no? Como bien lo sabemos. Que creo que ha sido como una de los, pues de los trabajos en donde más tiempo he permanecido, porque a nadie le gusta esa parte, a nadie le gusta hacer colas, a nadie le gusta, eso no es glamoroso, y a nadie le gusta hablarle a un actor y decirle, eso es todo, mijo, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Tan amigos como siempre. Tengo como 7 preguntas a partir de lo que has dicho. Pero la primera, antes de que se me olvide. Muchos actores dicen, si te habla Claudia Romero, es que no. Si te habla Morris, es que sí. Entonces, me acuerdo por esto, ¿no? Entonces, sí, eres la voz del no. Soy la voz del no, pero por otro lado soy la voz que te va a hablar también para volverte a invitar a otra cosa o a lo mismo o a lo que sea, ¿no? Porque esa es otra cosa que nos cuesta muchísimo trabajo entender. Solemos vincular mucho nuestra profesión a afectos, a cuestiones afectivas. Y es lógico, porque al actor en una audición, por eso me gustan las audiciones, porque es el actor desnudo, desollado, es él, punto. Cosa que es muy específico en teatro musical, no en otras audiciones, porque me ha tocado hacer audiciones de otra cosa, y en teatro musical no hay nada más que el actor parado ahí a 3 metros de distancia cantando una canción. Eso es todo lo que hay. Y a partir de eso se generan otras cosas, pero es lo más desolador. O sea, yo como digo en un libro sobre teatro, audiciones de teatro musicales, estarías más seguro frente a un pelotón de fusilamiento, porque en el pelotón de fusilamiento sabes que te vas a morir. Y ahí están todas las escopetas apuntadas hacia ti, y alguien va a decir fuego y te vas a morir. En una audición no. En una audición no lo sabes. Y te pueden estar viendo así, y se pueden tardar media hora contigo, te das la media vuelta, no nos funciona. Y ya, se acabó, ¿no? De ahí la segunda pregunta. ¿Qué hace tu cerebro llenando cuadritos y diciendo, híjole, yo escogería este? No, yo no escojo. Digo, pero tu cerebro se No, desconecta. sí. O sea, lo puedes decir. Es No, que no, hay, repito, no, no, es que además ni hay, opino, ni le dejo a mi cerebro que opine. no, además, no puede, no hay tiempo. Lo primero es entender qué chingados quieren. O sea, para mí es mucho más importante estar viendo a un actor y la reacción de ellos que estar pensando qué bonito lo está haciendo. A mí qué me importa cómo lo haga. Y a mí qué me importa
lo que yo sé que puede hacer ese actor. Hay actores que son extraordinarios arriba del escenario y son los peores haciendo audiciones. Y hay maravillosos haciendo audiciones que nada más vas a firmar el contrato y en ese momento le duele la cabeza, se rompió la pierna, su abuelita se murió. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es saber qué está buscando él con respecto a lo que está viendo. Leer, intentar leer y a veces no entender, ¿eh? Nacho Cano se pasó todas las audiciones de Hoy no me puedo levantar así. ¿Te acuerdas de la sonrisita, Nacho? Yo dije, a este le gustó. No. A este no le gustó, sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, ese es a final de cuentas. No quería nada en específico. Nacho tenía un problema que acabó en una cirugía. Tenía una hernia ya tal. Entonces, ni estaba concentrándose ni nada. Era el dolor. Y tú tratando de leerlo. Y yo tratando de leer si era una cosa artística. Vámonos para atrás con otras cosas que dijiste. El papel en blanco y la dirección de actores. ¿Te ha gustado especialmente alguno de tus montajes? Sí, muchos. ¿Cuáles? Hablemos de ellos. Bueno, uno de los que más me ha gustado precisamente con Jaime es un Hamlet que hicimos en la Universidad Panamericana itinerante. Que digo que ahora le llaman... Ajá, sí, sí, sí. Es un edificio del siglo XVI, que precisamente a partir de ese montaje hicieron todo un trabajo de investigación sobre el obraje de Mixcoac, que tiene unas cosas gloriosas, o sea, históricamente muy importantes dentro de la historia de la Ciudad de México. Era un obraje que trabajaba con los prisioneros de la cárcel de Coyoacán, me parece. Y bueno, era una casa, etcétera. Entonces, era un tour, vamos a decir, dentro de las instalaciones históricas de esa universidad, contando la historia de Hamlet. Entonces ahí digo que sean una serie de recortes y de movimientos de escenas de la misma obra de Shakespeare, perdón, y ese fue un montaje muy bonito. Toda la etapa en la que yo dirigí teatro universitario para mí fue una etapa de gran formación, de leer textos, de aprender a comunicarte con la gente, de esa, por ejemplo, creo que fue una etapa importante. Luego, don Morris Gilbert me extendió la invitación para dirigir cosas que fue muy interesante. La primera obra que dirigí con Morris fue el año próximo a la misma hora, pero fue una especie de reto, porque de lo que menos tengo cara es de dirigir una comedia romántica. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No? Entonces dije, qué padre. Y me dijo, a ver, tengo estos proyectos, escoge. Dije, quiero el año próximo a la misma hora, película que yo ya conocía y texto que ya había leído en alguna ocasión. Porque quiero explorar esa parte que no he explorado en mi propio trabajo, ¿no? Y fue una etapa muy, muy interesante. Conocí gente increíble, ahí conocí a Sergio Villegas, que hemos permanecido trabajando juntos prácticamente desde ese momento, haciendo cosas distintas, pero y en distintas etapas y en distintas partes. Reina Rachlewski también la conocí ahí. Eh, y entonces fue como una exploración completamente distinta con dos grandes actores además, ¿no? Porque además dije, no, o sea, después de estar casteando musicales, pues sí, y siendo directora residente de musicales, que tienes que reproducir la dirección que te han dejado los creativos, si bien no originales, los asociados, los más cercanos. Y eso también es muy pesado y es muy difícil porque, porque tienes que conservar la calidad de un espectáculo, ¿no? Entonces, de todos los musicales
en los que he sido directora residente, me siento muy satisfecha, muy orgullosa, y en algunos no, en algunos muy cansada, muy agobiada, y a veces son puros pleitos, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo. Luego vino, ay, ¿cómo se llama esta? Por placer de volver a verte. Esa, exacto, por el placer de volverte a ver, que también fue un proceso muy bonito, pero también me queda muy claro, y eso se lo agradezco muchísimo a Morris, que ya no fue el realismo Del año próximo. del año próximo, ¿no? Sino ya empecé a explorar como otras cosas que, que le agradezco mucho a Morris que se haya tomado esos riesgos, porque ya eran espacios más oníricos y espacios más surrealistas o más espacios interiores, la exploración de espacios interiores. Y luego finalmente lo de Steve Jobs con Poncho Dosal, al cual amo, adoro y quiero ponerle un monumento, porque ahí fue una exploración de texto con un solo actor, ¿no? Con un cuestionamiento sobre la tecnología y el amor a la tecnología, por un lado, y por otro lado, el reconocimiento de que esto nos está llevando al traste, y que por un lado nos facilita, pero por otro lado también nos deshumaniza, ¿no? Entonces, esa exploración, y ya con un solo actor, Y con ese actor, y además. con ese actor, Actorazo. porque además de ahí nos metimos a explorar pues todo lo que es el mobbing y empezamos a hacer cosas que ahora son muy comunes, pero mándenos mensajes y les ponemos su rola de YouTube al público y no apague su celular y tuitee y póngase, o sea, como, órale, manejen eso, ¿no? Pero te estoy hablando de hace un chorro de tiempo, que eso no se usaba. No, sí, sí, otra cosa. Entonces, pues ya ahí yo creo que Morris dijo, está muy bonitas sus obras, pero no va nadie, ¿no? O sea, comerciales, no. Creo que sí hay un teatro de exploración que a mí me interesa muchísimo. ¿Y qué hay que hacer, verdaderamente? ¿No? Sí, pero no a costas ni a las costillas de la casa de nadie. El presupuesto de Exacto. O sea, del presupuesto de la nación está padre porque haces Sí, cosas, ¿no? exactamente. Ahí sí, porque además es Porque, nuestro dinero. Al final de exacto, y es cuentas. de todos y no hay bronca, pero porque voy a poner en riesgo a un productor. Vamos a los musicales de regreso, pero en una etapa diferente. ¿Qué onda con el liceo de alto rendimiento? ¿Cómo nace esa idea? ¿Qué le pasó? Mira, el liceo estuvo vigente un año. La idea nace desde siempre. La idea nace desde que empecé yo en 1997 a escuchar equipos creativos extranjeros que decían, qué bárbaros, cuánto talento hay en este país, y al final no pasaba nada, no concluíamos elencos, porque no hay una formación. En ese momento empezó mi obsesión. Obsesión que culminó en el 2016, 2017, ya no me acuerdo, en donde encontré dos grandes aliados, Mariana Garza y Pablo Perroni, que Pablo Perroni es otro de los hijos de Ángel Ancona de aquel entonces, ¿ves? Si nada más tantito escarbo por un lado y me Aparece brinca Ángel, y aparece el un ángel de hijo, todos, mira. exactamente. Eh, y ellos querían lanzar un proyecto también educativo y yo también. Pero el problema es que todos estos proyectos, además de constancia y además de disciplina y además de hacerlo uno y todos los días, se requiere de una gran inversión. Y yo estaba en un plan tan mamón de no, yo escojo a quién viene aquí. Entonces yo quiero quiero gente que pueda hacer algo, no a cualquiera. Y ese fue el gran error. Pablo y Mariana fueron muy respetuosos, pero ese fue el gran error. ¿Estás hablando de los alumnos o de los maestros? De los alumnos. No, de los maestros, claro que los escojo yo. Pero Y ¿cómo será? Más difícil entrar que salir, casi, casi. exactamente. O sea, los alumnos prácticamente los que empezaron, terminaron. Pero yo no tengo, o sea, no tengo dinero. Ni Pablo ni Mariana tenían por qué estar invirtiendo en eso. Pero fue una sacadera de dinero Para mantenerlo. para mantenerlo. Mantener eso un año costó. A mí me costó. O sea, no.
Y desde luego a Pablo y desde luego a Mariana, que íbamos a partes iguales. O sea, no fue negocio, No fue negocio. Inversión. Exacto. Y entonces yo ya me quité ese pendiente que además, ¿cómo he jodido a Morris de y quiero mi escuela, y quiero mi escuela, y quiero mi escuela? Hasta que la obtuve y fue, o sea, Ahí está tu escuela. ahí está tu escuela, ya la tienes, pero pues fue sacadera. Y afortunadamente, mira, ni tengo hijos que mantener, yo no tengo gente que mantener, entonces hubo No le que... quitaste a nadie más que a ti. Exacto, Y a Mariana y a Paco. también. Perdón, chicos. Hablemos rápidamente de Desaforados. ¿Qué tal esa experiencia? Otra etapa. Ay, Dios. Pues me habla un día Villegas y, bueno, me invitan un día Pepe y Sergio a hacer una grabación de una cosa que se llamaba podcast. Espérame un segundo porque llego a Sergio. Entonces vamos que pase, que suba. Y te perdiste la cara de entusiasmo cuando dije, el siguiente tema Desaforados, se brincó. A ver. Bueno, me invitan Villegas y Pepe a grabar una cosa que en aquel entonces, pues yo creo que no existía. Yo había ido con Villegas a Colombia a una, ¿a qué iba a ser? A ver unos clavadistas de la quebrada que trabajaban en un parque de diversiones en Colombia. Güey, hacer teatro es muy divertido. O sea, no te puedes negar. Y luego hacer teatro junto a Villegas, ¿cómo te explico? Las cosas más... Insospechadas. Exactamente. Bueno, y entonces me dice, es que quiero no sé qué, y a mí me estaba hablando en chino, porque yo en realidad arriba de los aviones solo estoy pensando en que me voy a morir. Entonces, sí, lo que quieras, lo que sea. Entonces me invitan, empezamos a grabar una cosa, nos ponen, ahí ponen la computadora, empezamos todos a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos vemos, no sé qué. Me dice, no, te vas a venir la semana que entra. ¿Cómo? Sí, esto es, vamos a vernos cada X tiempo a hacer esto, ¿no? Pues está bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Y como dijo Manolo Fábregas, que hay otro tema que no sea teatro, ¿no? Y a partir de entonces empezamos a vernos, dependiendo del humor de Villegas, una vez a la semana, luego no, mejor una vez cada 15 días, no, mejor una vez cada día. Y luego vamos a hacer capsulitas, y ahora vamos a hacer capsulotas, y ahora nos movíamos al son que nos tocaba Villegas. Y surgió de ahí em, una, pues una propuesta que hoy en día son los premios metropolitanos de teatro, a partir sencillamente de nosotros ponernos a ver qué obra nos gustó más y qué obra no nos gustó, y luego invitábamos gente luego muy eh, enardecida, ¿no? Y en fin, y a partir de eso se fue generando lo que son hoy los premios metropolitanos de teatro, encabezados por Villegas principalmente, y Desaforados. Empezamos como ya a diluirnos un poco con eso, y, y curiosamente la pandemia como que nos volvió a juntar, como volver a ser un asidero, porque pues necesitábamos comunicarnos de alguna manera. Eh, Termina el encierro y como que ya cada quien se clavó en sus propias actividades, pero Villegas sigue en pie con los premios y los Metro, ¿no? Y pues es algo que yo le admiro muchísimo. Y curiosamente no ha desaparecido el chat de Desaforados, y cada vez que a alguien se le atora algo, siempre andamos con, oiga, ¿nos podemos hacer un programa de Desaforados para explorar tal o cual cosa? ¿No? Y ahí sigue, y creo que va a ser difícil que esté muerto, ¿no? La penúltima. ¿Qué es Busco Teatreros? Busco Teatreros pensaba hacer una plataforma para tener una comunidad de oferta y demanda de trabajo. Esa era la intención, que nunca se llegó a concretar, porque nos quedamos en la pendejada. Nos quedamos en el contar el chiste y en burlarnos de nosotros mismos.
Sin embargo, sigue siendo una plataforma en donde de pronto ahí alguien mete algún casting o, oigan, soy actor o lo que sea. Se llegó incluso a desarrollar, entre comillas, una, no era app, porque en aquel entonces no había apps, era más unos chavos que querían como hacer una base de datos de actores y a partir de eso poder ofrecer actores. Era como una especie de agencia, ¿no? Pero lo que nosotros teníamos, nuestra intención original, original, era que Tania, ¿te acuerdas de la directora técnica? Sí. Tuviera una lana porque quería irse a estudiar a Las Vegas a no sé qué cosa, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿por qué no empezamos haciendo una base? Sí, pero pues tenemos que hacer una página, y acabó siendo, pues, un chiste, no un chiste, pero pues encontramos como muchas formas de burlarnos de nosotros mismos. Eso es Busco Teatreros. La última. Chiquito. Ya lo has dicho a lo largo de toda la entrevista, pero más chiquito todavía. ¿Qué es el teatro hoy en tu vida, Laura? Ay, pues una forma de vida a la que yo ya estoy condenada. Gracias, Claudia. No, gracias a ti. Qué bonito, me encantó. ¿Qué? Hace mucho que no platicábamos. Ah, muchísimo. Muchísimo. Te voy a tomar rápidamente un par de fotos. Ah, entonces me